Hola, buen día, buena tarde, buena noche, dependiendo del momento en el cual estés viendo esta grabación. Estamos en la asignatura de Inclusión y Diversidad Educativa y vamos a abordar los temas referentes a la unidad número 3. Esta unidad se va a centrar directamente en el proceso de inclusión en la educación. Entonces les voy a compartir pantalla. Ya se está compartiendo, ¿verdad? Sí, profesor. Muy bien. Entonces les digo, esta presentación está mucho más grande de lo que vamos a abordar, debido a que tiene más temas de los que, bueno, porque es toda la unidad, le digo que va a ser de 2 sesiones, pero vamos a llegar hoy, lo más probable que hasta la mitad. Muy bien, muy bien, muy bien. Todo bien. Va. Entonces, el tema es educación inclusiva. En la primera unidad revisamos temas referentes a la inclusión y estuvimos viendo temas referentes a los conceptos que estaban muy de la mano y las diferentes formas que existen de segregación o exclusión. En esta unidad, bueno, la segunda fue el proceso histórico desde la segregación y la exclusión hasta ya un reconocimiento de la otredad, de la diversidad y la inclusión. Y como bien señalaron en sus foros de reforzamiento, este proceso no se ha terminado, es un proceso que tiene que estar en continuo avance y aunque hemos logrado grandes elementos, aún nos falta avanzar mucho para llegar a un elemento, una inclusión verdadera. Bueno, en esta unidad nos vamos a dedicar a hacer unas aproximaciones al proceso de inclusión y lo necesario para hacer una reestructuración en la educación. Hablamos de una primera aproximación porque si bien es cierto que es muy, muy necesaria la reestructuración de la educación, también es cierto que es un poco complicado que desde una postura individual que ustedes tengan puedan llevarlo a cabo así de la nada. Por tanto, este va a ser un primer acercamiento y posteriormente vamos a ir avanzando cuando tengan otras materias como organizacional o demás para dar un abordaje un poquito más global. Ya estableciendo que los límites van a ser muy locales como en el incidente crítico, vamos a ver qué es lo que sí podemos hacer. Lo primero es ver a la inclusión como un proceso, ver a la inclusión como un proceso más que como algo terminado. Es decir, la inclusión siempre va a ser un movimiento de búsqueda, algo que se trata de alcanzar, un ideal, nunca un estado de cosas. ¿Por qué? Porque en el momento en el cual creemos que ya somos inclusivos, dejamos de tratar de buscar esta inclusión. Por tanto, cada vez hay que buscar mayor participación, mayor representación, mayor todo hacia todos los elementos de la comunidad. Vamos a revisar esto con un pequeño ejemplo de una película llamada... la sesión pasada les puse La Bella y la Bestia, ahora les voy a poner Toy Story. Entonces, no, pero es la película de Buzz Lightyear, es Buzz Lightyear, mm, escena censurada. Aquí está. Miren, esta escena apareció en la película de Buzz Lightyear, en el cual dos personas del mismo sexo, dos mujeres, se estaban besando. Ahora, la pregunta es, ¿esto es inclusión? ¿No es inclusión? Más o menos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Sería inclusión o sería? ¿Qué podemos pensar? Muy bien, no se preocupen. Sí es inclusión, ¿ok? Sí hay una inclusión, porque esto no se hubiera visto en televisión ni en cines durante muchos años. Sí es un proceso de inclusión, sin embargo, no es suficiente. Es un primer paso hacia la inclusión, no puede ser el tope. O sea, no por poner esta escena en pantalla ya podemos decir somos inclusivos. Es un pequeño avance. ¿Por qué? Porque fácilmente esta escena se podría eliminar de la película. Alguien podría
borrar este frame, que de hecho lo hicieron en Corea, en China y en otras partes de Rusia. Podrían borrar esta imagen y seguir con la película de Toy Story, digo, de Buzz Lightyear sin ningún problema. Entonces, hay una inclusión, pero no es tan abarcante. Sin embargo, es un primer paso. A eso se refiere este elemento de que no podemos hablar de la inclusión como un estado, sino como un movimiento de búsqueda, en el cual poco a poco vamos obteniendo una mayor participación de las personas que interactúan. Sobre ese punto, y para que vean que no mentira de que las ilustraciones eran para eso, tenemos el caso de... ¿Dónde estás? Tenemos el caso de la escuelita de Jorge Ortiz de Pineda, que estaba de moda cuando eran jóvenes, cuando yo era más joven, estaba muy de moda. Sin embargo, esta serie era una serie muy, muy, muy discriminatoria. Aquí sí excluía y castigaba a... Miren, tengo tres en espera. Sí, sí excluía y sí castigaba la diferencia. ¿Por qué? Porque uno sexualizaba a las mujeres. Todas las mujeres que aparecen en pantalla tenían que ser bonitas. También se va a castigar a las personas que tienen una morfología diferente. Por ejemplo, una persona que tenga obesidad era cuestión de burla. Una persona homosexual era cuestión de burla. Y ya, entonces, esta serie era totalmente discriminatoria. Aquí sí podemos hablar de un acto de discriminación. Entonces, de pasar de esto a esto, sí podemos hablar de un caso de inclusión. Sí podemos hablar de un caso de inclusión y de aceptación de la diversidad. Sin embargo, no es suficiente. Hay que hacerlo aún más. Es una cadena constante para que esto cada vez se vea más normal y no deje de ser visto como, wow, miren, hay un beso entre dos personas del mismo género. No, sino que sea, pues hay dos personas. O que hay un protagonista en silla de ruedas, que digamos, pues es un protagonista. O sea, que no sea como, ven a ver la película de la persona en silla de ruedas, sino que sea algo normal. A eso se refiere este punto de que es una búsqueda por una mayor inclusión y una mayor participación de las personas. Pero este proceso de la inclusión va a reclamar un esfuerzo multifacético y sistémico a través de diferentes factores, como pueden ser los factores ideológicos, los valores políticos, los elementos culturales y los elementos educativos. Es decir, no puedo tratar la inclusión solamente desde un campo, porque si nada más lo elaboro sobre algún campo, los otros campos van a impedir que yo pueda avanzar. Vamos a ver. Imaginemos que estamos en una escuela y en esta escuela enseñamos igualdad. Enseñamos que hombres y mujeres son iguales y que tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades. Si a nivel político, las personas, bueno, las mujeres no pudieran tener acceso a la educación universitaria, cosa que sí pasaba en el Porfiriato, no podríamos hablar de una inclusión real, porque aunque se esté enseñando en las escuelas, en la práctica de política no se lleva a cabo. O también, si decimos en la política que sí, que tenemos todos derecho a estudiar, en el nivel educativo fomentamos la educación, pero a nivel ideológico ponemos puros personajes mujeres que no tienen la misma igualdad de género que los hombres, tampoco hablamos de una inclusión, seguimos hablando de una segregación porque no se aborda desde ahí. O igual, si desde la casa no se fomentan los valores de igualdad, de respeto, aceptación de la diversidad y demás, tampoco lo podemos tener. Por tanto, para que funcione, tiene que abordarse desde un espectro multifacético. En el caso de la educación, ¿cómo se refleja esto? En el caso de la educación, lo que tendríamos sería que vamos a hablar de trabajar con los estudiantes, pero también trabajar con el grupo. No, el problema no solamente es del estudiante. Uno, no es un problema y dos, pertenece al grupo. Aparte, tenemos que trabajar con los profesores para que los profesores también puedan ayudar y puedan contribuir en este proceso, con los directivos, también con los padres de familia y a nivel político, alinearnos a la política para que funcione de la mejor forma posible. A eso se refiere con un carácter sistémico, que si solamente abordo un aspecto, no va a funcionar.
Otro ejemplo muy fácil. Si yo genero los mejores programas para que mis alumnos aprendan, pero no van desayunados, de poco va a servir los programas que hago porque van a tener hambre todo el día. Entonces necesitaría que estén bien alimentados y que puedan tener una buena educación. Van complementados. A eso se refiere este aspecto sistémico de la educación y que es un proceso constante de búsqueda. Bien. ¿Sobre estos elementos tienen alguna duda, algún comentario, algo que quieren que exploremos? Ok, entonces voy a continuar. Cualquier cosa me van indicando y lo vamos trabajando. Ya que aclaramos que la inclusión es un movimiento y que este movimiento tiene que llevarse a cabo de forma paulatina y constante y que tenemos que tomar en cuenta todos los actores, ahora vamos a ver el gran cambio que hubo en este siglo y que es algo muy importante. Primero, el lenguaje genera realidades. El lenguaje que manejamos, sea el lenguaje de señas, sea el lenguaje hablado, sea el lenguaje escrito, el lenguaje genera realidades. Es muy diferente que yo le diga a alguien, perdón por la expresión, es muy diferente que yo le diga a alguien foto a que le diga a alguien, persona homosexual o que nada más lo llame por su nombre, ¿no? Que lo llame Raúl y ya, no pasa nada. Pero cuando le digo foto, hay un proceso de discriminación implícito. De ahí que cada vez que utilizamos el lenguaje, utilizamos el proceso de inclusión o exclusión. Nada más por saber. ¿Saben de dónde viene la palabra joto? ¿Alguien sabe de dónde viene la palabra joto o la ha escuchado? Han escuchado, sí, ¿no? Sí, Pero ¿de dónde viene? ¿Alguien sabe? sí, un maestro había comentado que era de la letra de la cárcel. No recuerdo, maestro, pero algo así era de la letra donde estaban los reclusos, más o menos. Está totalmente correcto lo que dice, sí. En la cárcel, anteriormente en México, en tiempos del Porfiriato, se encerraba a las personas por el delito que habían cometido, dependiendo, bueno, asociándolo a una letra. Entonces, en la letra A estaban los rateros. En la letra B estaban los asesinos. En la letra C estaban así, cada letra tenía su punto. Y en el bloque J, ponían a las personas que estaban ahí por faltas a la moral. En pocas palabras, eran personas homosexuales expresando su derecho a la libre expresión. Pero en ese entonces estaba prohibido. Entonces eran los Jotos, porque eran los del bloque J. Entonces, de entrada, cuando yo le digo a alguien Joto, estoy ya diciendo que es una persona penalizada, que es un delincuente, que está mal. Y por eso el lenguaje crea realidades y hay que tener mucho cuidado. De hecho, sobre ese mismo punto va el siguiente elemento. En la primera unidad vimos cómo se trabajaban las necesidades educativas especiales y las necesidades educativas transitorias. Ya a muchos les llamó la atención, les gustó el concepto. Sin embargo, en esta unidad vamos a hacer un ligero cambio. En vez de hablar de necesidades educativas especiales, vamos a hablar de barreras para el aprendizaje. Podemos decir, pues es lo mismo, ¿no? O sea, son dos palabras, están refiriéndose a lo mismo, no pasa nada o no le veo el caso. Pues sí, pero en realidad de fondo sí están pasando algunos elementos que son importantes valorar. Vamos a ver, si yo digo que, si yo digo que una persona tiene una necesidad educativa especial, ¿sobre quién recae todo el peso de lo que está ocurriendo con su formación? Piénsenlo, piénsenlo. Si yo digo necesidades educativas especiales, ¿sobre quién recae el peso? En el profesor, ¿no? Muy bien, el peso va a recaer en el profesor, que es el que ayuda al estudiante, y en el estudiante va a recaer en que es su culpa. O sea, el profesor tiene que solventar las carencias del estudiante. Bien, sin embargo, cuando hablamos de barreras para el aprendizaje, vamos a superar esta función capacitista del profesor y lo vamos a llevar hacia otros elementos. Es decir, cuando hablamos de las barreras para el aprendizaje,
Vamos a hablar no solamente de que el estudiante tiene alguna discapacidad o alguna condición especial o alguna diferencia socioeconómica o social, sino que hay otros factores que influyen, perdón, que se relacionan. El primero es la sociedad. ¿Cómo es que la sociedad trabaja y trata con esa persona? Esa puede ser una barrera. Otra barrera pueden ser los recursos. ¿Cuántos recursos se le asignan a la actividad o a la persona en cuestión para que pueda desarrollar sus estudios o sus elementos? Y también tenemos la preparación del docente, del personal administrativo, de los talleristas, de todos los que están involucrados en la educación, hasta los propios padres. Entonces, una barrera educativa no solamente recae en toda la responsabilidad de educar desde el profesor y toda la responsabilidad, bueno, toda la culpa de la problemática es del estudiante, sino lo vamos a hacer más amplio. Vamos a poner el caso de una mujer. Si una mujer, decimos que una mujer se mete a estudiar ingeniería, pero tiene un hijo. Esta mujer se mete a estudiar ingeniería, pero tiene un hijo. El hijo tiene 2 años. No tiene quien lo cuide porque es mamá soltera y lo quiere llevar hacia el trabajo. Si lo trabajamos como al trabajo, perdón, a la escuela. Si lo trabajamos como una necesidad especial del aprendizaje, podríamos decir, bueno, pues le voy a aceptar los trabajos después porque pues ya ven que está embarazada, bueno, ya ven que tiene un hijo, o bueno, es como si le hicieran un favor. En cambio, si lo abordamos desde una barrera para el aprendizaje, vamos a revisar qué se piensa de una mujer o qué creen que se podría pensar de una mujer que va con un hijo a la escuela a tomar clase. Una mujer que va con un hijo a la escuela a tomar clase, ¿qué podríamos pensar de ella de forma social? De una forma buena podríamos pensar cosas positivas, pero normalmente se podría caer en cosas como, adelante Agnes, te escuchamos. Sí, bueno, justo como hay un buen comentario y también un mal comentario, ¿no? O sea, un buen comentario es como, pues qué buena persona, o sea, una persona que se esfuerza a pesar de tener hijos, ¿no? Y tal vez un mal comentario de, pues, no sé, se va a escuchar muy despectivo, pero eh, se adelantó, ¿no? Se comió la torta antes del receso, algo así, ¿no? Muy bien, Agnes. Sí, efectivamente, va por ahí. Entonces, una forma podría ser positiva, como, wow, lo estás haciendo, qué bien. U otra forma podría ser como, pues, por qué no te aguantaste y te embarazaste, ¿no? O por qué mejor no te vas a cuidar a tus hijos en vez de estar aquí. O mírala, según quiere estudiar y ni madre puede ser. Eso es una barrera social. Va a impedir que esta persona pueda estudiar de forma adecuada. Pensemos en la familia, que su mamá le diga, yo no te voy a cuidar a tu hijo si vas a irte a estudiar, porque tú ya perdiste la oportunidad de estudiar, yo no te lo voy a cuidar para eso. Si vas a buscar marido, ahí sí te lo cuido. Qué horror, ¿no? Pero esa sería una barrera social. Otra podría ser barrera de recursos, que por ejemplo una escuela no tuviera pizarrones, o no tuviera rampas, o no tuviera los elementos necesarios para que una persona con discapacidad visual o auditiva pudiera tomar las clases adecuadas. Entonces, no es tanto culpa del estudiante o del profesor, es culpa de que no hay recursos. Y como no hay recursos, pues está muy difícil hacerlo. Vamos a pensar en la pandemia, que ya pasó hace 5 años, ¿no? Ya tiene un montón. Pero pensando en la pandemia, podemos considerar que muchas personas estaban en su casita, como, bueno, yo ahorita estoy muy tranquilo en mi casita, con computadora, micrófono, todo el show. Pero había muchas personas que tenían que estar con el celular con datos y eso más o menos. Y ya en la zona rural tenían que estar viendo la televisión, los programas de EduSat para ver cómo se podían educar porque no tenían recursos. Y eso va a impactar directamente en la formación. Y también la preparación del docente. Y por preparación no solamente me refiero al ámbito académico, que por ejemplo sepa braille o sepa LSM o que sepa cómo trabajar con una persona que tiene ataques de ansiedad. Eso está bastante bien. Pero hasta la propia formación del profesor referente a aceptar la diversidad. Pensemos que tenemos un compañero de la comunidad LGBT más, y ese compañero, cuando quiere hablar, habla con un tono que al profesor no le parece masculino.
Y entonces le dice, si no hablas bien, no te voy a calificar. Ahí en la barrera educativa la está poniendo directamente el profesor. U otro, ¿no? Que dice, no, mira, no traes un traje de marca, eso pasa mucho en derecho, eso sí, sí pasa mucho en la carrera de derecho. No, no en la Rosario Castellanos, en otras escuelas, pero se dice, mira, no tienes un traje de marca, yo no te voy a dar clase. Si quieres que yo te atienda, tienes que traer un traje de marca. Y bueno, si no, no te voy a atender. O tú porque estudiaste ingeniería, tú eres mujer, tú deberías de haber estudiado enfermería. Y también es una barrera. Entonces, el cambio de la concepción de necesidad educativa especial a barrera para el aprendizaje se da principalmente en que ya no se va a poner el acento en el estudiante, de que él es el culpable de todo, o que el maestro es el encargado de resolverlo todo, sino que se retoma el aspecto social y se ve cómo se tiene que abordar todos estos elementos para poder tener una educación verdaderamente inclusiva. Y cuesta mucho trabajo porque pensemos, en teoría tendríamos que tener una escuela o un profesor especializado para una persona que tuviera discapacidad visual. Pero ahora imaginemos que estamos en la sierra de Oaxaca. Si estuviéramos ahí y tuviéramos un alumno con una discapacidad visual, el tiempo que tardaría en tener un profesor que quiere irse a vivir a la sierra para poderlo atender va a ser mucho más que el tiempo en el que el estudiante decide desertar. Entonces, para evitar eso, lo que podemos hacer es que el profesor tome algunos cursos para poderse aprender o manejar el idioma braille y con eso ir ayudando al estudiante. Obviamente, los profesores también tienen vida. Entonces, si se le va a dar un curso de braille, se le tiene que pagar y todo esto para que se respete también la dignidad del profesor. Pero bueno, estos son algunos elementos que hay que tomar en cuenta al momento de hablar de inclusión, desde las VAP, el papel de la sociedad, de los recursos y de la preparación del docente, de la familia, etcétera. Muy bien, voy a avanzar un poquito. Cualquier duda o pregunta que tengan, lo van escribiendo y con todo gusto lo vamos revisando. Hay elementos, esto que le estoy diciendo, por cierto, está en el material de estudio de la asignatura para que si lo quieren ver más a profundidad o de forma escrita, lo pueden revisar directamente ahí. Pero hay elementos, a ver, dice, ok, todo bien. Hay elementos que, pero no estaba revisando una aportación de sus compañeros. Hay elementos que pueden ayudar a tener una educación o un acercamiento más inclusivo o fortalecer la inclusión. El primero de ellos es reconocer las barreras. Si no reconocemos las barreras, no podemos transgredirlas o no podemos superarlas. Simplemente es como ignorar al elefante en la habitación. Ustedes son psicólogas en formación y psicólogos en formación. Entonces les pregunto, son psicólogas en formación. Les pregunto, ¿ustedes creen que existen los ataques de ansiedad o no? Sí. Sí, Sí, ¿no? De hecho, hasta están en el DSM-5, o sea, es una realidad. Pues, ¿qué creen? Que hay muchas personas en México que piensan que los ataques de ansiedad son personas exageradas. Entonces, que le dicen, ya va a empezar de chillón. No, pues échale ganas. Yo cuando era niño también me daban ataques y yo lo que hacía era levantarme y seguir adelante. Si no se reconoce esta barrera en la educación que tenemos, se va a empeorar la situación. De hecho, a mí me tocó un caso un poquito, a mí me sorprendió porque es medio usual esto de que digan que la ansiedad no existe, o que el TDA no existe, o que el autismo no existe, de verdad, hay personas que lo dicen, pero todavía es medio usual. Pero me tocó el caso de un estudiante que tenía asma, Cuando tienes asma se te cierra la garganta y no puedes respirar. Es una situación, es una situación horrible. Pero tenía asma y yo le dije, yo también tengo. Le dije, ¿usas salbutamol, no? Y me dijo el estudiante, no. Y le dije, entonces, ¿qué utilizas? ¿Ibuprofeno o qué utilizas para tus ataques de asma? Y me comentó, es que mi papá dice que el asma no existe, que lo que pasa es que no sé afrontar los nervios y que si me compra un salbutamol me voy a volver débil.
Entonces directamente el papá le negaba un medicamento para fortalecer a la persona. Y eso es abuso infantil. Y es algo muy, muy, muy grave. Pero bueno, entonces tenemos que reconocer las barreras para poderlas romper. Si una escuela dice aquí no discriminamos, otra vez, perdón por la palabra, pero si en una escuela dicen aquí no discriminamos a ningún joto ni a ninguna lencha, perdón por las palabras, pues obviamente se evidencia que si hay un problema o no, nada más que no lo están admitiendo. Junto con eso también tenemos la necesidad de reenfocar por medio del lenguaje, usar las palabras correctas que no discriminen. No voy a llamar a alguien gordito, o no lo voy a llamar el rarito, o no lo voy a llamar el ruedas, porque eso sería muy discriminatorio. Lo que tendría que hacer es llamarlo con un término que sí sea adecuado y que dignifique a la persona. ¿Ok? También acciones concretas para modificar la situación. Comprendo que podemos pensar y idealizar cosas que se pueden hacer como pizarrones electrónicos, tutores personalizados y demás, pero la realidad es que en el mundo actual tenemos que trabajar con lo que tenemos. Entonces hay que hacer acciones concretas para ir mejorando la perspectiva de las personas. Mejorar la educación, mejorar el acceso con rampas, ayudar a que el profesor que está discriminando lo deje de hacer o que esté acusando se vaya de la escuela. Y todo esto apoyado con la normativa estatal que le dé un poquito más de fuerza. Y con eso tenemos dos elementos para fortalecer la inclusión. De hecho, ahorita que estábamos hablando de la reforma, podemos retomar la reforma, la normativa, podemos retomar la reforma del 2019 en materia educativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación, en la cual se establece la creación de la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. ¿Qué es lo que señala la estrategia? Hola, Min. ¿Qué es lo que señala la estrategia de inclusión educativa? Lo que señala esta estrategia es que hay que hacer una sinergia entre, hay que hacer una sinergia entre estudiantes, padres de familia, profesores, gobierno, etcétera, para poder tener un abordaje pleno o un abordaje total sobre estos elementos. Esa es la educación en la estrategia INEI. De hecho, el material de la plataforma lo aborda bastante bien y lo aborda a profundidad. Cuando hablamos de la estrategia INEI, tenemos que abordar estos puntos. Miren, son muchos. Nada más ahorita vamos a abordar uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a abordar los primeros seis y ya la próxima clase terminamos con los otros puntos. Porque les digo que les voy a mostrar algo ahorita. El primer punto es la armonización legislativa. Es decir, que toda la normativa estatal, federal, local, tiene que estar alineado para brindar la mejor educación y la versión más adaptada. Sí, denme un segundito. Luna, vete a la luna. Les decía, la armonización legislativa, si una regla dice que todos los estudiantes tienen derecho a la educación, no puedo negarle la educación a nivel local a alguien. Todo tiene que estar coordinado y siempre a favor del estudiante. La planeación participativa es que todos los agentes, padres de familia, profesores, instituciones, tienen que participar y colaborar para generar una buena estrategia de inclusión, lo cual también incluye a las personas que están siendo tratadas. Por ejemplo, ya en muchas escuelas, en el mes de marzo se hace la conmemoración del 8 o del 9M, en el cual se hacen espacios, se denuncian injusticias, se hacen pláticas de concientización para generar un diálogo entre todos los afectados. También tenemos el caso del diagnóstico con información nominal y georreferenciada. Por nominal nos referimos a que sea específica para una persona y por georreferenciada hablamos de que esté tomando en cuenta las diversidades culturales y sociales que tiene la persona. Ahorita voy a regresar a este punto. Con este vamos a cerrar esta grabación. También el gasto equitativo en inclusión. Sé que parece raro lo que voy a decir. Sé que parece raro lo que voy a decir,
pero hay muchas formas de utilizar los recursos destinados a, a la inclusión. Por ejemplo, una escuela puede decir, voy a destinar todo para el reconocimiento de las personas, sordas, pero a los homosexuales ni los quiero ver, ¿eh? A ellos no les voy a dedicar ni un peso. O voy a dedicarle todo a las personas con TDA, pero no quiero que pongan una rampa, porque si no pueden estar aquí en la escuela, pues que se busquen otra. Entonces, en el gasto equitativo es que se atienda a todas las discapacidades, a todas las diversidades, a todas las condiciones especiales de una forma igualitaria. Y también que se genere una formación docente para que puedan atender estas situaciones emergentes, desde lo social, desde lo cultural, desde lo educativo. Y muchas veces para eso es necesario el psicólogo educativo, para que ustedes le puedan brindar a los profesores un abordaje personal y especializado de cada alumno. Supongamos que tienen un alumno que acaba de llegar, le hacen una prueba y detectan que tiene déficit de atención y que también tiene dislexia. Tendrían que hablar con los profesores, explicar ambas problemáticas y aparte de explicar ambas problemáticas, tendrían que explicarle cómo hacer las modificaciones o adecuaciones a su examen para que para que sea apto para él, para que lo pueda responder de una forma que sí le genere un aprendizaje significativo. Aquí parece que no, pero esta parte de la formación docente es bien importante. A mí me ha tocado profesores, ya tiene mucho tiempo, pero me ha tocado profesores que han dicho, es que como juega muchos videojuegos, está desarrollando síndrome de Down. Y pues sí, tienes que explicar que el síndrome de Down no se desarrolla por jugar videojuegos, sino que es una trisomía en el par 21 y es una alteración genética, una condición genética que ya no se va a remediar porque no hay nada que remediar. Es una persona con síndrome de Down. Pero bueno, ¿por qué les decía que íbamos a revisar este punto del diagnóstico con información hasta el final? Vamos a imaginar el siguiente caso. Van a aplicar ustedes una prueba, van ustedes a aplicar una prueba educativa a una, van a aplicar una prueba educativa a una persona de una comunidad rural. La pregunta que les van a hacer es esta, la voy a escribir por acá, porque la otra vez que lo dije de forma oral, no me salió bien. Miren. Pata es a caballo, como A, carro, no, perdón, llanta es a carro, B, llanta es a flor, C, llanta es a manzana. Bueno, ahí le ponemos la C porque no le puse la C. Si tuviéramos esas tres opciones, ¿cuál sería la opción correcta o la respuesta correcta? Caballo es, patas a caballo, ¿cómo? ¿Sería A, B o C? ¿Ustedes qué piensan? Ah, La, Pues sí, no, es la A, es obvio. Pues, ¿qué creen que una estudiante a la que le aplicaron esta prueba puso que la respuesta correcta era C? No, no es cierto, no es cierto. Puso que la respuesta correcta era B. Y pues la maestra se quedó muy, muy, muy alterada porque dijo, es que esta estudiante es muy, muy inteligente, es muy crítica, cuestiona, hace muchas cosas. Y entonces me parece, pues sorprendente que no haya tenido como la respuesta adecuada. Y decidió ir a visitar a la estudiante. Les digo que vivía en una comunidad rural, casi no había carros. Y cuando estaba en la entrada del estudiante, cuando estaba en la entrada de la casa del estudiante, con lo que se encontró fue con una maceta hecha con una llanta. ¿Ok? Entonces lo que se encontró, les digo, no había ningún carro, pero lo que sí se encontró fue algo parecido a esto. Ahí va. Aquí está. Es maceta con llanta. Se encontró algo así. Ah, miren, mejor esta para hacerlo más tiempo. Se encontró algo así la maestra. Y pues entendió, no es que la alumna haya contestado mal la prueba, sino que la prueba en particular para esa alumna estaba mal diseñada, porque respondía a una realidad urbana y una realidad de
ciudad que no respondía a su realidad. De ahí que cuando hablamos de... ¿Se dejó de grabar? Ajá, No, y está... otra vez creo que ya. Ok, ok, raro. Pero bueno, gracias por avisar. Si yo le dejo a un niño de primaria que me diga todos los presidentes de Estados Unidos, pues le va a costar mucho trabajo. Pero si le pedimos los de México, pues también le va a costar mucho trabajo. Pero si le pido cosas de su contexto, pues ya lo va a entender un poquito más. Bueno, vamos a dejar el tema hasta aquí. Vuelvan a entrar al mismo enlace. Nada, vamos a ver una herramienta. Esto ya no es directamente el material. Mis dedos se ven raros si los muevo. No tiene que ver con el material, pero les va a servir mucho. Entonces, cerramos aquí y entramos directamente. Ya como tengo la cortina, ya voy a dar el pase directo. Entonces, nos vemos ahorita. Bye, bye.